Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, la capital del país deja de llamarse así y se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México discutirán el proyecto entregado por el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y de él saldrá la primera constitución del siglo XXI, que es la primera constitución de la Ciudad de México. ¿Necesita esta gran metrópoli de una constitución? La necesitamos todos, la necesitamos los mexicanos, porque al final del día la capital es de todos los mexicanos, pero sobre todo los capitalinos y los que somos de la zona metropolitana del Valle de México, porque tenemos que estar actualizados. Es, como dices tú, verdaderamente que después de tanto tiempo no se haya pensado, ¿no?, en tener formalmente una constitución ni reconocer a la capital como una entidad federativa. Va a mejorar porque habrá un documento con esta relevancia que podrá fortalecer en los temas administrativos, en los temas de planeación, en los temas del Poder Judicial, las mismas alcaldías, ¿no?, que se fortalecerán con una autonomía en su propia recaudación. Entonces yo creo que va a venir a mejorar. No se trata de cambiar por completo, pero sí va a mejorar en muchas cosas. Las demarcaciones de la Ciudad de México sufrirán cambios. ¿Qué opinan los diputados constituyentes acerca del nuevo modelo de alcaldía? La capital ya como entidad federativa, si bien es cierto, pues no es un estado como los 31 estados y no serán municipios como lo tienen los estados, sí serán las figuras de alcaldías que tendrán su propia recaudación, su propia administración, esa autonomía que les va a permitir en las diferencias, ¿no?, de una y otra, que antes eran delegaciones, ahora en las diferencias de alcaldías, pues tendrán su característica propia y se adaptará a las necesidades propias de cada una de las demarcaciones. ¿Y cómo hacer para que en efecto sea un consejo ciudadano y que no atienda prioritariamente a intereses partidistas? Pues fíjate que sucede algo en la capital que a mí me llama mucho la atención, porque en el tema de participación social es uno de los temas que yo he venido abordando, he venido investigando, he venido trabajando el esquema de participación social, y la capital es hoy una entidad que se caracteriza por eso, por su participación social, pero una participación social responsable. Entonces, independientemente de la participación que se ejerce a través de los partidos políticos, que también son organizaciones, la ciudadanía también, por su propio derecho o ya sea organizada, va a poder participar en los problemas que a ellos mismos le aquejan. Entonces, yo creo que no habrá problema porque, vuelvo a repetir, creo y considero que la participación social de la capital es una participación responsable y verdaderamente interesada. En un hecho sin precedentes, distintas fuerzas políticas y sociales discuten el marco jurídico que regirá las leyes de la capital del país y que va a definir la convivencia entre sus habitantes. Estas son sus propuestas. Yo no consideraría que hubiera un solo tema prioritario, más bien creo que todos los temas son prioritarios y más bien se tendría que priorizar la forma de coordinarse y que todas las soluciones atendieran a su vez lo general, ¿no? La capital es una capital urbana, ¿no? El urbanismo es lo que predomina, pero al mismo tiempo los derechos de los ciudadanos son los que más están exigiendo. Y yo ahí no veo por qué priorizar una y otra. Los derechos van implícitos en el desarrollo urbano, en este caso pues también en el metropolitano, refiriéndome a la zona metropolitana. Lo que sí, bueno, por supuesto que como legisladores, no solo por obligación, sino por la ideología del mismo partido, siempre estaremos abiertos a escuchar a todas las personas porque creemos que y sabemos y tenemos presente que todos los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones y nosotros estamos obligados y estaremos escuchando a todas las personas, tanto de una ideología como de otra, y estaremos impulsando y apoyando a la medida pues, que también
en lo general la asamblea, ¿no? Porque ahí sí hay una serie de ideologías encontradas, pero no se trata de eso, se trata de que esta Constitución sea para todos los capitalinos. La participación ciudadana es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución para la Ciudad de México se propone la figura de revocación de mandato. Así, los habitantes de esta ciudad podremos decidir si nuestros gobernantes continúan o no en su cargo. ¿Qué opinan al respecto los diputados constituyentes? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Ya hay una reforma constitucional que avala la elección y esto pues con la finalidad de que si el ciudadano aprueba o reconoce el buen trabajo del gobierno, pues lo puede volver a elegir, y de la misma manera, pues si no lo reconoce o no está de acuerdo, pues también lo puede revocar. En el grupo parlamentario del PRI estamos totalmente de acuerdo. Y una pregunta al respecto. En el supuesto caso de que pues, algún gobernante sea removido de su cargo, porque así es la voluntad del pueblo, ¿qué sucede? ¿Quién queda en su lugar? ¿Se convocará elecciones? Pues ahí es dependiendo. Eso es muy buena pregunta porque justamente será uno de los temas que se tendrán que ver y se tendrán que dejar especificados en la Constitución, porque en este caso la Asamblea Legislativa tendrá que trabajar en ello, o en su defecto pues el Ejecutivo Federal pondrá el sustituto temporalmente en lo que se da el mecanismo, ¿no? El tema de educación es de primera importancia. Es por ello que en el proyecto de Constitución de la Ciudad de México se propone una educación preferentemente de tiempo completo, con alimentación sana y además con escuelas que tengan espacios dignos y seguros para los niños de la Ciudad de México. Creo que viene en la prevención, ¿no? Viene desde resolver temas desde lo educativo, viene desde resolver problemas de esta falta de oportunidades en los trabajos, incluso pues el transporte público, ¿no? Que es un transporte que no beneficia al ciudadano. O sea, es un transporte que si tú quieres salir a trabajar, pero antes ir a dejar a los niños a la escuela, pues tienes que hacer toda una travesía, ¿no? Entonces, algo que sea más sustentable, y yo creo que eso sí va a venir a cambiar. Yo insisto en el tema de participación social porque debe haber una corresponsabilidad. Hay acciones que el gobierno hace y estará haciendo, pero también la ciudadanía tiene mucho que aportar, pero mucho que exigir. Y yo creo que a medida de que la ciudadanía y el gobierno trabajen de la mano o de manera conjunta, sí va a haber una exigencia y sí va a haber pues más compromiso a dar respuestas, ¿no? Entonces van a ir mejorando las cosas poco a poco. ¿Cuál es la postura de los diputados constituyentes, de los grupos parlamentarios en referencia a la posible despenalización del uso de la marihuana? Yo creo que es un tema que tiene sus dos vertientes, ¿no? Porque si el uso de la marihuana es para temas de salud, pues estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hay instituciones que son las instituciones las que tendrían que estar manejando. Pero también es un hilo muy delgado que se puede romper porque de por sí, ¿no? Hoy en una sociedad que en la que se han perdido los valores, en la que los jóvenes se sienten pues ahogados y no encuentran oportunidades, pues los vicios son los que terminan de romper con la integridad, no solo física, ¿no? Sino psicológica, mental y moral de un ser humano. Entonces creo que sí es un arma de dos filos. Sin embargo, habrá que ser muy cuidadosos si es que esta ley camina en cuáles son los usos que se le van a dar y muy puntuales, ¿no? Con el cambio de Distrito Federal a la Ciudad de México también cambia nuestro gentilicio. ¿Cuál proponen los diputados constituyentes? Pues capitalinos. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. Participa, mantente informado a través de la señal de Capital 21.